Buenos días. Habremos nosotros oído normalmente que los artículos científicos deben incluir un método dentro del desarrollo de la investigación. Aquí normalmente nosotros manejamos dos posturas. Una postura muy cartesiana, en la cual el método se convierte en un camino a seguir, un camino a seguir que nos va indicando el cómo nosotros hemos realizado nuestra investigación para que las personas que quieran seguirnos en nuestro estudio puedan hacerlo. Digo, es una posición muy cartesiana porque de pronto inclusive nos obliga a que nosotros incluyamos en la descripción del método temas matemáticos. La mayor parte de gente, cuando hace una escritura científica, se va por el lado matemático, ¿ya? Y claro, hay los diferentes modelos que nosotros podríamos incluir en los estudios dependiendo de si es que una determinada base de datos nos permite aplicar precisamente el modelo. Y el otro tema es seguir bajo la perspectiva del método complejo la idea de que el caminante no hay camino, que ustedes han de haber oído. El caminante no hay camino nos dice que para hacer una investigación podemos identificar varias alternativas que se irán presentando en el camino, ¿sí? Y el tratar de visualizar esas alternativas no se darán sino hasta que en el final del estudio, ¿sí? Al final del estudio, nosotros digamos, voy a escribir el método porque ya sé qué caminos seguí para poder precisamente implementarlo. Entonces hay dos posiciones muy radicales. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un protocolo de investigación, es decir, el antes de escribir o el antes de realizar una investigación, ya tenemos que hacer el modelo de estudio. Esa es una posición cartesiana, ¿sí? En cambio, cuando nosotros decimos, espere, vamos a presentar el método después de que hagamos una investigación, eso más bien ya es una investigación de tipo complejo, ¿ya? Existen esas dos alternativas sin querer descartar precisamente que haya otro tipo de modelos. Ahora, es importante también aquí describir que nosotros podríamos dentro del método precisamente tratar de engendrar estudios pluridisciplinarios en donde los métodos de otras áreas de conocimiento nos lleven a nosotros a aplicar precisamente lo que otras áreas hacen para que nosotros precisamente tratemos nuestro estudio. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que nosotros queremos sacar el índice de supervivencia de las empresas en el comercio internacional, ¿no? O sea, la supervivencia seguramente es estudiada desde la biología, ¿no? Pero nosotros queremos aplicar ese criterio para manejar un tema de comercio internacional, que es muy interesante. Entonces, eso se convertiría precisamente en el método. O de repente yo quiero hacer un análisis de los sistemas de comercio internacional en las exportaciones de café, ¿ya? Entonces, la teoría de sistemas, precisamente, deviene del tema matemático. Pero, precisamente, si nosotros le ponemos como método a la teoría de sistemas, se convierte también en un estudio interdisciplinario. O de repente yo quiero hacer un estudio que diga la teoría del caos en la política comercial del Ecuador. Miren, o sea, pegaría súper bien, ¿no? Porque de repente a nosotros nos hacen ingresar en caos con diferentes elementos y después de eso, precisamente, nosotros podríamos tratar de demostrar cómo el caos influye en la política comercial. Entonces, existen una diversidad de entornos sobre los cuales poder trabajar. Ya, ¿qué me interesa aquí en el tema de materiales y métodos? Primero, por favor, planteemos un modelo de estudio. Un modelo de estudio es una relación entre variables. Ustedes tienen que visualizar siempre
las variables que van a utilizar de tal manera que cuando ingresemos al lado de los resultados nosotros tengamos una directriz. Una directriz que nos diga, sí, me voy a ir por este lado. Porque si no, podría en los resultados escribir lo que quiera y no va a tener ni pies ni cabeza en su relación con el tema de investigación y con el método. Y recuerden que todo tiene que ir de la mano, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros hagamos una breve relación. Aquí miren, yo solamente les presento algunas ideas de modelos que les induzca a minimizar un poco sus variables para que ustedes orienten su estudio bajo la perspectiva que ustedes quieran dar, ¿ya? Miren, en los estudios típicos de comercio internacional, cuando nosotros decimos el comercio internacional de importación de, o el comercio internacional de exportación de, nosotros entramos al lado descriptivo de una investigación. No necesitamos hacer una relación entre, solo necesitamos manejar conceptos de segmentación, como ya hemos visto en videos anteriores. Solo conceptos de segmentación. No significa entonces que una variable depende de la otra. Entonces no habrá variables dependientes y no habrá variables independientes. Seguramente a este tipo de relación que es meramente descriptiva, podríamos decir que hay variables intervinientes, nada más. Son solamente variables intervinientes. ¿Qué variables intervienen en aquel modelo que yo quiero imaginarme para que después en los resultados lo aplique? ¿Ya? Entonces, no será, por favor, aquí, por ejemplo, en este caso, que las operaciones de comercio internacional dependen de. No, porque aquí no hay relación de dependencia en estudios descriptivos, sino que más bien yo puedo decir que mis operaciones comerciales, ¿ya?, las voy a clasificar, si es que ese es el término, o las voy a describir bajo la perspectiva ejemplo de producto. ¿Y cuál es la forma? Los voy a describir bajo el contexto de clasificación arancelaria, de descripción arancelaria o de periodo de estudio, ejemplo. Solamente son unas ideas. Esto lo voy a segmentar bajo ¿qué conceptos? Y vamos acá, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el análisis de importaciones, por favor, dejemos de lado las exportaciones en este momento. Yo diría que las operaciones comerciales, ¿no?, las voy a segmentar bajo el concepto de las importaciones de un sector, o bajo el concepto de las importaciones por país de origen, o bajo el concepto de las importaciones por abono de ingreso, o bajo el concepto de precios de importación, o voy a hacer un pronóstico de importaciones. Ya, todo depende de cómo yo vaya a visualizar lo que quiero hacer en mi estudio. Pero si ustedes aquí en el modelo de investigación ya ponen esto, por favor, en los resultados tienen que ir esos ítems, de tal manera que vaya de la mano con aquello que ustedes están proponiendo. Si avanzamos un poquito más, entonces también podríamos decir que quiero hacer mi estudio de esas importaciones por empresa importadora, o por proveedores internacionales, o por precio CIF de importación. Ya depende, por favor, en este caso, de cómo ustedes quieran visualizar su información. Depende también del tipo de datos que ustedes puedan tener. Del mismo modo, en el tema de exportaciones, ¿sí?, aquí cambia un poquito solamente la figura. Quiero conocer las operaciones comerciales por exportación por país de destino, o por exportaciones por aduana de salida, o por exportaciones por régimen de exportación, ¿sí?, o cualquiera sea la variable que a mí me interese analizar, pero ya tengo que dejar descrito el tema a sabiendas de que ustedes ya cuenten con una determinada información y conociendo también el alcance que ustedes quieran darle a su investigación. Entonces, por favor, dejo claro que en un estudio de tipo descriptivo no vamos a encontrar variables dependientes y variables independientes, ¿ya? Vámonos del otro lado. Aquí les había dejado a ustedes algunos estudios para que los vean. Y en este estudio, por ejemplo, hablaban de los oligopolios.
Oligopolio en el comercio internacional de palmito. ¿Sí? Yo tengo que demostrar que existe oligopolio en el comercio internacional. Aquí sí, aquí nosotros deberíamos decir, ¿no?, que el comercio internacional de palmito engendra un oligopolio, ¿ya? Las actividades del comercio internacional van a engendrar un oligopolio y yo tengo que demostrarlo. Por lo tanto, en este caso, mi variable dependiente será el oligopolio, que es la variable a demostrar, y mi variable independiente serían las dimensiones del comercio internacional, ¿ya? ¿Qué dimensiones de comercio internacional? En este estudio se consideró que, por ejemplo, es importante que uno analice, por ejemplo, las estrategias empresariales de cobertura, ¿sí? Entonces, el comercio internacional sí tiene estrategias empresariales de cobertura. Normalmente la cobertura se la maneja, por ejemplo, en este tema, bajo la idea de una estrategia de integración vertical. La estrategia de integración vertical va hacia atrás y va hacia adelante, es decir, infunde toda la cadena, ¿ya? Si yo soy el exportador, seguramente tengo un grupo de productores que me van a proveer del producto. Y si yo soy exportador y busco los mercados internacionales, seguramente yo impongo los precios al productor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conseguí los mercados internacionales. Si yo soy exportador, seguramente tengo que identificar, ¿ya?, cuáles son, por ejemplo, las empresas navieras con las cuales tengo que trabajar. Si yo soy exportador, yo tengo que identificar los mercados internacionales en los cuales voy a vender el producto. Oiga, entonces ahí la figura del exportador emerge hacia atrás con los productores y hacia adelante con la cadena comercial. ¿Cuál sería la actitud de un determinado exportador para decir que engendra un sistema oligopolista? Claro, seguramente podríamos identificar que contrata siempre a las mismas navieras. Podríamos identificar que tiene ya mercados comerciales, clientes, que siempre son los mismos. Podríamos nosotros también decir que ese mercado de proveedores que él tiene también es un mercado muy cerrado, ¿ya? Entonces, ahí, si es que demostramos ese comportamiento, precisamente podríamos decir que existe una actitud oligopolista. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, miren que aquí nos ponían también diferentes variables como ejemplo la complejidad del Estado. Entiendo yo que el tema de complejidad del Estado puede verse menoscabado en un concepto oligopolista cuando de repente ustedes también tienen algún tipo de relaciones con los organismos de control para que su producto fluya, para que no haya problema en las exportaciones. Normalmente se da esos temas, ¿sí? No solamente a nivel de ministerios, sino también a nivel de aduanas y ese tipo de cosas. Entonces, esa complejidad viene precisamente de que existirán ciertas relaciones que como exportadores se debería realizar para que se pueda precisamente hacer que la operación comercial sea una operación comercial que precisamente nos permita realizar una operación sin ninguna traba, sin ningún problema. Y así bien, pues nos ponían una serie de variables aquí, que es así, tienen que ser, o que entrar, perdón, en relación de dependencia, ¿ya? El oligopolio depende de, ¿ya?, ¿cuáles son las variables de comercio internacional? Del centrismo. Depende de la conciencia humana, depende de la identidad social, depende de la complejidad del Estado. Por ahí después ustedes podrán ver, precisamente, si analizan este paper, de qué mismo depende la conformación de los oligopolios en el comercio internacional de palmito. Miren, por acá hay otro estudio y hablamos del tema de la cooperación internacional, ¿no? Pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué análisis quieres hacer de la cooperación internacional? Sí, yo quiero ver si es que
en el tema de cooperación internacional, influyen, ¿ya?, dimensiones como los gravámenes y las restricciones, ¿ya?, la competencia y la defensa comercial, la facilitación del comercio y aduanas, o los mercados de origen, ejemplo. Pero aquí también se denota que existe una relación entre variables. Por favor, ahí normalmente los modelos apuntan a que la variable dependiente esté por ahí por el centro y las variables independientes precisamente se las maneje como entornos que alimentan precisamente a la variable dependiente. Entonces miren, el modelo, por favor, lo imponen ustedes. La singularidad de cada estudio precisamente hace que el estudio se vuelva original, ¿no? Yo puedo decir que dentro de este lado de originalidad no solamente incluye la forma como nosotros redactamos el tema, sino cómo ustedes abordan el estudio bajo la perspectiva que ustedes puedan abordarlo. Yo puedo decir que quiero hacer un estudio de comercio internacional de exportación de cacao, ¿sí? Pero yo al estudio de comercio internacional de exportación quiero analizarle desde la producción, o sea, esa es mi visión. Otro querrá analizarle desde la perspectiva de precios. Otro querrá analizarlo desde la perspectiva de países de destino. Otro querrá analizarlo desde las exportaciones de los países vecinos. No sé, hay diferentes perspectivas. La singularidad y la originalidad que ustedes quieren darle al estudio precisamente se va a denotar en el modelo de investigación. Esa es la idea. Entonces, mi recomendación, por favor, es que ustedes planteen su modelo de investigación con variables, ¿sí?, que ya sean descriptivas o ya sean que estén en relación de dependencia, que las planteen bajo una perspectiva en la cual precisamente ustedes ya puedan avisorar lo que quieren realizar en los resultados, ¿ya? No me meto a temas un poquito más avanzados. Quiero que, por favor, solamente visualicemos estos dos contextos por el momento, y si algún rato queremos hacer estudios complejos, por favor, alguien me podría preguntar ¿y cómo se hace un estudio complejo? Eso tiene que manejar una interdependencia entre variables que no quisiera que todavía topemos esos temas. Muy bien. El primer punto entonces será plantear su modelo de estudio. En segundo lugar, es importante que ustedes planteen un diseño metodológico. Por favor, aquí las fuentes para plantear este cuadrito resumen que yo les estoy poniendo a ustedes de aquí, y que de repente ustedes solamente me hacen este cuadrito resumen como una idea referencial, dependiendo de su estudio, vienen de autores que han escrito mucho sobre método, Sampieri, Bunge, ¿no?, Bernal. O sea, hay algunos autores que se han dedicado a plantear precisamente un método, y que dentro de este diseño metodológico lo que nos dice es, bueno, sí, ¿y cómo usted, ¿sí?, visualiza el estudio que va a realizar? ¿Cómo lo visualiza bajo perspectivas de cómo va a recoger la información? ¿Cómo lo visualiza bajo la idea de identificar a quiénes se va a identificar como unidades de análisis? ¿Cómo se visualiza el control de las variables? Es decir, ¿cómo visualizo mi estudio para irlo relacionando? Es muy importante que ustedes precisamente planteen este diseño metodológico. Aquí, bajo las diferentes alternativas, por ejemplo, ustedes podrían ir visualizando el hecho de que podrían identificar dentro del enfoque de investigación, por ejemplo, que haya estudios de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, ¿no? Yo quiero hacer una revisión de literatura, eso va a ser cualitativo. Yo quiero hacer una descripción de
de mis resultados bajo conceptos matemáticos. Esto va a ser cuantitativo, ¿no? Entonces el enfoque ya dependerá de las habilidades que ustedes tengan. Pueden decirme también si es que ustedes van a hacer un estudio de investigación bajo el concepto de su finalidad, que puede ser básica, que puede ser aplicada. Miren. Entonces, aquí dentro del concepto de investigación básica, ustedes podrían decir que existe, ¿sí? Que existe o que se da precisamente en aquellas investigaciones que uno quiere precisamente plantear principios en teorías sobre algún tema. ¿Sí? Entonces, es una investigación muy avanzada, la investigación básica, a pesar de que su nombre nos dice que es básico, pero no es tanto así. La investigación básica plantea principios, en tanto que la investigación aplicada recoge ciertas teorías y ciertas ideas que ustedes puedan tener. ¿Para qué? Para que precisamente puedan ustedes hacer una aplicación de esa teoría, una aplicación de aquel método, una aplicación de aquellas fórmulas matemáticas, porque de repente ustedes solamente necesitan hacer una aplicación. Verán, ese es el contexto de la finalidad, ¿no? De la finalidad. Déjenme entrar, por favor, un momentito, acá, a instrucciones a los autores, donde les dije que bajen ustedes su información, ¿ya? Y me parece que aquí tengo un desplegable, déjenme ver. Un desplegable que seguramente tiene que ver con no sé si es del informe técnico, déjenme acordar, ¿ya? Para que se les vaya desplegando las opciones y ustedes puedan irlas cogiendo, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos visualizado. Yo tenía aquí este documento que aparentemente se me iba a desplegar y no se me desplegó, entonces quiero que ustedes lo tengan el documento a la mano para que puedan ir escogiendo y que puedan también ir justificando, ¿no? Cuáles son las diferentes alternativas, qué es lo que importa, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver. En un segundito. A ver. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿sí? Cualitativo, cuantitativo, mixto. Si es que hacen una relación entre los dos. Investigación aplicada, investigación básica, como habíamos visto. Por acá tenemos por las fuentes de información. Por favor, en fuentes de información pueden ser aquellos dos escenarios, ¿no? Yo quiero eminentemente hacer mi investigación con datos secundarios, ¿ya? Es decir, con aquello que han escrito otras personas. La Organización Mundial de Comercio es un informe y yo quiero coger datos de la OMC para poder hacer mi investigación. Y a eso le juntaré los datos de la LADI, y a eso le juntaré los datos de la CAN, y hago mi estudio. Bueno, o sea, eso es un estudio de tipo documental, ¿ya? O puedo hacer un estudio de campo. Un estudio de campo que tenga que ver, evidentemente, con salir a recolectar información directa, de primera mano. En comercio internacional es un poquito difícil realizar esos estudios de campo, a pesar de que, por ejemplo, funciona muy bien el tema de las ferias comerciales, por ejemplo. Funciona súper bien. Porque en las ferias comerciales ustedes realizan contactos y hacen su estudio de primera mano. Entonces, eso es muy, pero muy chévere que ustedes puedan, por ejemplo, participar en esas ferias, ¿no? O en rondas de negociación, que también va por el lado de los estudios de campo, ¿ya? Y eso es por las unidades de análisis. Luego vamos por el control de las variables y decimos que hay las dos fases, que es experimental y no experimental. Ustedes se van a ir por el lado del no experimental, porque o sea, no es que ustedes realizan o van a realizar el estudio en varios tiempos y van a demostrar influyendo en sus variables un determinado comportamiento. Resulta que el comportamiento ya está dado por las empresas, entonces no podemos nosotros
inferir en un determinado comportamiento. O sea, no es lo mismo que hacer un estudio de salud, ¿no es cierto? De repente hoy por hoy que estamos en este tema del COVID, o sea, ¿qué tipo de variables estarán poniendo para sacar la vacuna? ¿Y funciona o no funciona? O sea, eso sería experimental. Pero bueno, nosotros acá podríamos hacer precisamente, podríamos plantear en comercio internacional, estudios no experimentales. Por el alcance, miren, esto es lo que les estaba hablando, nuestros estudios podrían ser o exploratorios, por favor, el exploratorio es solamente un análisis de datos secundarios, ¿ya? O descriptivo, que es precisamente ya relacionar algunas variables, ¿ya? Pero sin ingresar al lado de la dependencia, ¿ya? El correlacional, que ya ingresa al lado de la dependencia, variable dependiente, variable independiente, o el explicativo, ¿no? Que es un estudio que recoge todos los anteriores, porque precisamente el objetivo es explicar el porqué de un determinado comportamiento, que es un estudio un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, por el diseño del estudio. Digo yo, por ejemplo, el tema del explicativo podría calzar perfectamente en estudios complejos, ¿ya? Yo quiero hacer un estudio de las relaciones internacionales complejas, ¿ya? Y claro, ahí yo tengo que poner una serie de dimensiones: dimensión económica, dimensión cultural, dimensión estatocéntrica, dimensión feudalista, cualquier dimensión que se me ocurra, ¿ya? Entonces yo puedo ahí precisamente tratar de explicar el porqué de un determinado comportamiento, que es lo que de repente nosotros quisiéramos considerar, pero son estudios mucho más de fondo, ¿sí? Ustedes dirán, es que nosotros caímos en dependencia, como Ecuador, a partir de que se impuso en la conferencia de Bretton Woods, se impuso al dólar como moneda a ser utilizada en el mundo, ¿sí? Y también se puso en consideración el peso del oro para hacer intercambio. Ya bueno. O sea, ese es el concepto que yo quisiera manejar y estudiar y explicar para que nosotros entendamos por qué entramos en relación de dependencia. Miren, este es un estudio de tipo explicativo. Entonces, es interesante que nosotros en ese tema del alcance precisamente dimensionemos el por qué las cosas van o no van funcionando, ¿ya? Luego tenemos la idea del diseño transversal. En este tipo de estudios nosotros podríamos decir, voy a hacer una investigación por un determinado periodo. Por ejemplo, yo cojo el análisis de exportaciones de Babaco, ¿no?, en el 2020, que bajo un concepto de inteligencia de negocios está súper bien, ¿no? O sea, no haría falta más datos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ingresar a un determinado mercado, no me interesa más, ¿sí? Quiero conocer un comportamiento actual. ¿Para qué quiero conocer un comportamiento de hace 5 años? No me interesa. Entonces le doy la connotación de un diseño transversal, que podría ser la idea con la cual podríamos trabajar nosotros, ¿ya? O me voy por el otro lado, como cuando ustedes ven cómo hacen las series de tiempo, por ejemplo, los señores del Banco Central, ¿no? Y van manejándose también a nivel INEC, por ejemplo, la inflación mensual y tanta cosa. Es decir, recolectan información mes, y hacen una especie de comparativo de los meses. Entonces, no le toman como grupo a la información, sino como ideas segmentadas para que yo pueda hacer un análisis de un determinado comportamiento desde la perspectiva de cifras. A eso nosotros lo llamamos estudio longitudinal, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quien hace un estudio longitudinal, me cogen y me dicen, mira, sí, yo quisiera hacer un estudio de pronóstico de exportaciones de...
a un pronóstico, ya. Tú tienes que tener mínimo 5 datos para hacer un pronóstico. Yo te invitaría a que hagas, por ejemplo, un análisis de 5 años. Ya. Entonces, ahí vamos a ingresar al lado de un estudio longitudinal, ¿ya? ¿Por qué? Porque recolectamos información de una manera permanente. Esa es la idea en los estudios longitudinales. Luego, por favor, por acá tenemos la cobertura de las unidades de análisis. Aquí tenemos o son censos, o son muestras, o son escenarios. Miren, censo cuando ustedes recolectan o recogen información de toda la población objeto de estudio, ¿ya? O sea, si nos vamos por los típicos estudios de encuestas, es difícil que hagamos censos. No se da bajo esa perspectiva. Si nos vamos bajo el enfoque de los datos recogidos precisamente, o de la información recogida por las bases de datos, eso es censo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acuérdense ustedes que tenían declaraciones aduaneras y todos los importadores o exportadores tienen la obligación de hacer una declaración aduanera, ¿sí? Para nacionalizar o para exportar. Todos tienen que hacer eso, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Tengo un censo, qué chévere. Ya no saco estadísticas, yo saco parámetros poblacionales, ¿ya? Es la diferencia precisamente en el análisis de los datos. Yo tengo un parámetro cuando hago censos, o tengo una estadística cuando hago muestras, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, por favor, no tendremos temas de error de estimación, porque estamos haciendo un censo. O sea, no es como cuando yo saco una muestra, ¿no? Verán, voy a hacer 600 casos de estudio, y para eso yo tengo un 95% de nivel de confianza, y tengo un 3% de error, y así me voy a trabajar. O sea, en nuestro caso es un censo, directamente. Si tuviera que hacer algún tipo de correlación, y tengo que irme, por ejemplo, a hacer estudios a través de recolección de datos con encuestas, de repente, sí, voy a tener que manejar el tema muestras. Ahora, en comercio internacional también eso es un poquito complicado, tratar de visualizarlo, porque es muy difícil conseguir muestras grandes, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, el método Delphi, que básicamente a nosotros nos permite manejar muestras pequeñas a través de expertos. También es la otra alternativa. Es decir, busquen alternativas que a ustedes les convenga. Esa es la idea, ¿ya? Y el tema de los escenarios se da cuando precisamente yo hago un estudio complejo, en donde mis unidades de análisis sean visualizados bajo determinados bloques o grupos sociales, ¿no? En donde precisamente yo quiero hacer un estudio un tanto comparativo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de transdisciplina, yo quiero hacer un análisis del comportamiento de consumo entre poblaciones europeas y poblaciones latinoamericanas, imagínense. Son dos escenarios completamente diferentes. Y si yo quiero manejar segmentación, también ingreso al lado de los escenarios. Yo quiero hacer un estudio en donde precisamente mi base de segmentación sean hombres o mujeres. Son contextos completamente diferentes, ¿ya? Entonces, son escenarios. O si quiero complejizarle un poquito más al tema, el escenario lo propongo. Es decir, yo quiero hacer un estudio del comercio internacional en épocas de paz, ¿ya? Y el otro escenario, yo quiero hacer un estudio de comercio internacional en época de conflicto, ¿sí? Miren que el escenario cambia. En método complejo lo llamamos nosotros condiciones de encuentro. La condición de encuentro hace que cambie el comportamiento de una determinada persona dependiendo de, ¿ya? Como de repente en algún rato puse algún tipo de ejemplo. Una cosa es que ustedes le inviten a una persona a tomarse un cafecito en el Sudan Coffee, por ejemplo, ¿sí? Allá por la Portugal, ejemplo. Y otra cosa es que le inviten a la persona a tomarse un cafecito en la Marín. O sea, el escenario es totalmente diferente.
Y por lo tanto, esa condición de encuentro va a hacer que ustedes avisoren precisamente un determinado comportamiento dependiendo del escenario en el cual ustedes desarrollan sus actividades, ¿ya? Bueno, el procedimiento para recolección de datos, aquí tenemos opciones: bases de datos, técnica documental, técnica de campo, ¿no es cierto? Documental, de campo y bases de datos. Procedimiento para recolección de información. O sea, yo puedo tener documentos, puedo tener papers, puedo tener libros y recolecto información. Técnica de campo, yo puedo salir a recolectar información presencial, y bases de datos, yo puedo conseguir precisamente data en donde refleje precisamente un determinado comportamiento. Y por acá, el procedimiento para el tratamiento de información, que puede ser estadística descriptiva, estadística inferencial, análisis de datos, síntesis. O sea, una estadística descriptiva se va precisamente al hecho de que yo pueda tener mis parámetros poblacionales y describa un determinado evento. Acuérdense ustedes que en esa estadística descriptiva de pronto yo podría ingresar al lado del censo, ¿sí?, en donde no tenga error de estimación. Estadística inferencial, en cambio, cojo una muestra e infiero posibles comportamientos de determinadas personas, pero solamente es una muestra. Eso es lo inferencial. Saco una muestra de 600 y digo, el 30% de las personas consumen chocolates, me invento, ¿ya? Y yo digo, sí, ¿saben qué? El 30% de las personas consumen chocolates, pero tengo un error del 3%. Ya. Entonces, entre el 27 y el 33% de las personas de la población posiblemente consumen chocolates. Pero eso es eminentemente basado en un tema inferencial, ¿ya? Es decir, a través de las muestras y sacando información de cómo estas le influyen. Puede ser un análisis o puede ser una síntesis. Eso se va bajo la idea de datos más bien de revisión de literatura. Puede ser un análisis, ¿no?, de un determinado documento, poniendo mi opinión sobre lo que dice el documento, poniendo contraposiciones en función de lo que está diciendo el autor, ¿no? Si tengo una muy buena base, seguramente de pronto le hago una falseación de la información, ¿sí? Y claro, en ese tema se dedican muchas personas, como son los comunicadores sociales. Hacen una especie de análisis y se va. En tanto que, según una síntesis, yo precisamente lo que hago es desmenuzar la información que se me ha presentado para bosquejar ideas principales, que también es válido. Es un procedimiento de tratamiento de información, ¿ya? Entonces, miren, es muy importante que ustedes aquí lo visualicen, ¿no? Escojan una determinada línea de acción en cada una de estas variables, y luego ustedes, por favor, vayan justificando el porqué. Ejemplo: enfoque cuantitativo. Es que tengo bases de datos relacionales de las operaciones comerciales de importación y mercancías en el Ecuador, ¿ya? Es investigación aplicada, porque tengo análisis que deviene de paradigmas de la dependencia neomarxista o estructuralista, ¿ya? Esas teorías las manejó otra persona, y yo digo que voy a hacer una aplicación de eso, ¿ya? Documental, documentos de declaraciones anuales de la SENAE. Se fue. ¿Ya? De laboratorio, importaciones del sector de calzado. Es una información de laboratorio. Es no experimental, información originada en las operaciones empresariales realizadas para la nacionalización de la mercancía. Eso es no experimental. Es descriptiva, porque detalla los campos utilizados en los documentos aduaneros, los describe, ¿no es cierto?, a fin de consolidar la información del sector de estudio. Es longitudinal, porque recolecta la información por operación comercial anual, ¿ya? Es también un censo, porque
tiene una población objeto de estudio equivalente al 100% de las operaciones de nacionalización. Voy a entrar al lado de las bases de datos, ¿no es cierto? Desde el enfoque del procedimiento de recolección. Son bases de datos relacionales en cuyos campos se encuentran la información de la operación comercial y en cuyas tuplas, por favor, las tuplas son los renglones, sino que aquí está escrito bajo la metodología CUD, ¿sí? Las tuplas se identifica con el número de transacciones realizado. Procedimiento para el análisis, vamos a hacer tabulación simple, cruzada, y va a ser análisis de regresión. Vean que aquí es importante que si ustedes se van a ingresar al lado matemático, digan, pongan qué tipo de matemática van a realizar para su análisis. Muy bien, entonces, como van a hacer análisis de regresión, entonces será importante que ustedes vean que seguramente acá en el documento nosotros vamos a encontrar, miren, regresiones, ¿ya? Entonces, lo que ustedes pongan arriba deberá ir de la mano con lo que ustedes ejecuten en la parte de los resultados, ¿sí? Esa es la idea y por favor quiero dejarles con ese contexto para que ustedes puedan ir visualizando cuál es su método de estudio bajo la idea del modelo y del diseño, de tal manera que ustedes puedan ir desarrollando precisamente esta fase. Bueno, les agradezco mucho. Esta es la parte de materiales y métodos. Muy amables, muchísimas gracias.